Hola, bienvenidos al canal Tenshimax, en otro reporte sísmico, volcánico y pandémico. Vamos a dar información sobre un tornado. Esto se presentó en México, es una tormenta. Vamos a dar esta información primero, ya que acaba de presentarse esta información. Esas son las imágenes de un tornado. Es un tornado azotado esta tarde en Apodaca, en Nuevo León. Medios locales informan de una persona fallecida y daños en transporte de carga y techos de algunas áreas industriales. El tornado ha sido provocado por una celda de tormenta importante con dirección al sureste. Aquí estamos viendo las imágenes. Esto es en Nuevo León, aquí en México. Hace unos días hubo un tornado en Puebla. De hecho, varias personas se confundieron porque decía Buenos Aires, Puebla. Fue aquí en México, en Puebla. También un tornado, solo que el que estamos viendo fue bastante más fuerte, devastador por lo que estamos viendo. Aquí estamos viendo las imágenes. Vamos a ver si tiene sonido. Esto es parte de las noticias que se acaban de presentar aquí en México. Vamos a hablar de las cifras. Vamos 31.525 en este momento. Sería el corte de las 6 de la mañana de las 6 de la tarde con 45 minutos, hora de México, 8 de mayo del 2020. A la 1 de la tarde la Secretaría de Salud debe de hacer corte, así que en unos minutos más, cuando inicie la conferencia de prensa, veremos cuántos datos da. Hay información al respecto, ya que de manera internacional, y en este caso por parte del New York Times, la encabezado es el siguiente: la cifra de muertos por coronavirus en Ciudad de México podría ser 3 veces más grande. Es lo que sacude el artículo de New York Times a México. Fuentes al interior del gobierno señalaron al diario estadounidense las inconsistencias respecto al conteo de contagios confirmados y fallecimientos por el COVID-19 en la capital. Esto es de la Ciudad de México. Los datos de los oficiales en Ciudad de México, que son los que estamos dando aquí día a día, y también la Secretaría de Salud, muestran que hasta el jueves 7 de mayo, el día de ayer, los contagios acumulados de COVID-19 han sido 8.129, mientras que su número de muertes por esta causa ha sido de 696. Estamos hablando de la Ciudad de México, no de todo el país. Sin embargo, un reportaje elaborado por el New York Times apunta que esas cifras podrían ser 3 veces mayores. De acuerdo con el diario estadounidense, el gobierno mexicano no han informado de cientos o posiblemente miles de muertes por el nuevo coronavirus en Ciudad de México, e incluso ha ignorado a funcionarios que han contado más fallecimientos de los reconocidos públicamente. Los médicos en los hospitales de la capital han dicho al medio que se está ocultando la realidad de la epidemia. En algunas de las instituciones médicas, ante la falta de camas, los pacientes yacen en el suelo, mientras otros son enviados a buscar espacio en nosocomios menos preparados. Muchos mueren en esa búsqueda, dijeron varios especialistas al periódico. Estamos hablando del New York Times. Para la doctora Giovanna Ávila, quien trabaja en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez en Iztapalapa, la situación dentro y fuera del lugar es muy diferente. Es como si viviéramos los doctores en dos mundos distintos. Uno es dentro del hospital, donde los pacientes están muriendo y están muy graves. Y el otro es cuando salimos a la calle y vemos a la gente caminar, despreocupada, viviendo su vida normal, sin idea de tan grave que es esta situación. De acuerdo con funcionarios de la capital y datos consultados por el Times, se han tabulado más de 2.500 fallecimientos por el virus y enfermedades respiratorias graves, que los médicos sospechan que están relacionados con el COVID-19.
No obstante, las cifras publicadas por las autoridades distan mucho de este número, ya que solamente dicen que son 696 en la Ciudad de México, por el conteo del día de ayer, 7 de mayo. En el transcurso de 3 semanas, el diario ha solicitado información acerca de todas las muertes relacionadas con enfermedades respiratorias desde enero en Ciudad de México, pero las autoridades no han proporcionado los datos bajo el argumento de que estos estaban incompletos. Las dudas respecto al conteo de muertes en la capital comenzaron hace un mes, cuando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tuvo sospechas de que los datos federales y los modelos sobre la epidemia en el país eran defectuosos, de acuerdo con 3 personas que tenían conocimiento acerca de esto. Las 3 fuentes declararon que la mandataria ordenó llamar a cada hospital público en la ciudad para preguntar sobre todas las muertes relacionadas con esta enfermedad, confirmadas y sospechosas. En la última semana, señala el diario, esa gestión encontró que las muertes fueron 3 veces más que las cifras reportadas por el gobierno federal. Aunque el New York Times solicitó una entrevista con Sheinbaum para hablar acerca de este tema, la funcionaria declinó hacer cualquier comentario con el medio y de manera pública, manteniendo su postura de no confrontación con el presidente López Obrador. El hecho de que el gobierno de la Ciudad de México dude de los datos también pone en predicamento la forma en que se ha comprendido la crisis a nivel federal. Desde hace unos días, el secretario de Salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto, José Narro Robles, ha criticado las cifras, pues desde su punto de vista no son creíbles. Esa es una nota que tuvimos en el video pasado. Durante su participación en el foro virtual El momento de la epidemia, tendencias y decisiones en días críticos, el maestro en ciencias con énfasis en epidemiología por la UNAM, Pablo Curi Morales, criticó que se haya planteado el modelo Centinela para medir la epidemia, pues aunque fue una buena herramienta para la influenza, cuando estamos frente a nuevas patologías se vuelve muy complicado usarlo en este caso, con una cantidad limitada de pruebas, 0.4 por cada 1000 personas, y dudas respecto a los modelos del gobierno frente a la crisis. Los expertos señalan que los cálculos de cuánto se ha alcanzado el punto máximo, cuánto durará la emergencia sanitaria y qué tan grave será el daño pueden no ser confiables. Otro de los defectos que traería consigo esta parcial comunicación de la información sería que la gente subestime la magnitud real de la epidemia. Entre las principales razones por las cuales se han contabilizado menos fallecimientos se encuentra la forma y el tiempo que le toma para examinar, aprobar e informar los datos. Según las fuentes consultadas por el Times, los resultados oficiales incluyen un rezago de 2 semanas. Además, también se puede considerar que algunas personas que murieron por enfermedades respiratorias agudas ni siquiera las realizan una prueba para comprobar si fue por COVID-19. Y quienes fallecen en sus casas tampoco cuentan para las estadísticas de la capital. A nivel nacional, las cifras hasta el jueves 7 de mayo son de 29.616 contagios acumulados y 2.961 fallecidos en todo el país. Sin embargo, el modelo principal que estaría usando el país supone que solo el 5% de los infectados tienen síntomas, mientras que de este total únicamente el 5% irá al hospital. Este modelo es erróneo. Para Laurie Ann Jiménez, doctora e egresada de Harvard, quien actualmente trabaja en la UNAM, pues desde su análisis los casos sintomáticos y severos podrían ser significativamente mayores. Respecto a qué tan pronto terminará la epidemia en México, los expertos señalaron que el modelo muestra un aumento en las infecciones y después un fuerte declive. Sin embargo, en ningún otro país del mundo ha habido una disminución tan rápida posterior a un pico. Nilanjan Chatterjee, profesor del Departamento de Bioestadísticas de la Escuela de Salud Pública Boomerang de la Universidad Johns Hopkins, comentó al diario de La Curva en México: tiene una cola larga y el número de muertos no cae a 0 en ningún momento del futuro cercano. Además de que el gráfico utilizado en este país es inconsistente con las formas de la curva de otros países. Es lo que mencionó, refiriéndose a México. Si bien las autoridades mexicanas tomaron como ejemplo la situación de Wuhan en China y han llevado a cabo medidas para intentar mitigar la propagación del virus, estas han distado de maneras relevantes con las del país asiático. Allá se cerró la ciudad y provincias circundantes, además de prohibir que las personas viajaran. En México, debido a que las condiciones económicas de las familias son totalmente distintas, el confinamiento social ha sido opcional.
aunando en que los funcionarios de salud instaron a las personas a ir a los hospitales dependiendo de la gravedad de los síntomas que presentan. Esa es la información del New York Times y no es el único. Voy a presentarles también otra información de otro periódico que está dudando de las cifras de la Secretaría de Salud de aquí de México. Antes de pasar con esa información, les voy a mostrar las cifras que están mostrando precisamente en verificovid.mx. Estos son los decesos de dudosa numerología en este caso, porque según New York Times son 3 veces más en la Ciudad de México. Y si fuera así en todos los estados en México, entonces esta cifra sería por 3. No serían 3,000, serían 9,000 fallecidos por COVID-19 en México. Aquí vemos de los 29.616 del día de ayer. Todavía hoy, dentro de unos minutos más, va a comenzar la conferencia de prensa y veremos qué datos dan. Durante todo este tiempo en el video he puesto la bandera de México donde muestra 31.525. Se actualiza automáticamente en caso de aumentar. Está conectado con los 32 estados en México y cuando manda notificación de positivos, se actualiza. Siempre va a ser menor lo de la Secretaría de Salud porque están de 7 horas a 24 horas atrasados. Ese es el informe que da la Secretaría de Salud y el Gobierno de México. Estamos viendo aquí los casos confirmados por estado. Según que ayer eran 6,000 y tantos en México, ahora son 8,129. Todos estos de forma oficial por parte de la Secretaría de Salud, 5,077 en el Estado de México. Estamos viendo aquí todos los estados. Vean cómo ha aumentado. Aquí pongo las cifras de cada estado. También lo paso un poco más rápido para seguir con la información. Ya contestó Claudia Sheinbaum, también Andrés Manuel López Obrador, en el cual obviamente van a negar que los datos son equivocados. Pero todo este tema continúa y sigue. Vamos a mostrarlo más adelante. 696, ese es el número de la cifra de ayer. Estos son de la Ciudad de México, por 3, según el New York Times. Y no es porque lo suponen, tienen también certificados de defunción en el cual confirman que hay muchos más de los que se han confirmado en México. Esa información es la que les voy a dar más adelante, de las actas de defunción en México durante un mes. Que estábamos viendo en los estados, estos son de fallecidos en los estados en México. Hasta el día de ayer. En unos minutos más la conferencia de la Secretaría de Salud, vamos a verlo aquí en vivo, solamente cuando den la cifra para que veamos la diferencia. ¿Cuántos hay del día de ayer al día de hoy según la Secretaría de Salud? De 29.616 que dijeron ayer y de 2.961 que son los fallecidos del día de hoy, a diferencia de lo que les estoy mostrando en este momento. Lo veremos en un momento más. Les voy a mostrar los datos con el modelo Centinela y con los fallecidos que van 3.315 en este preciso momento. La Secretaría de Salud no va a mostrar estos 3.115 porque el corte lo hacen horas antes, incluso 24 o hasta más horas antes. Se ha visto en varias semanas cuando estamos aquí viendo con lupa, como les dije, lo que están haciendo, lo que están diciendo la Secretaría de Salud y los datos no concuerdan desde el primer día, desde la primera conferencia, desde el 28 de febrero de este año. Por eso que les estamos mostrando aquí la información con hechos. Hechos de los reportados oficialmente por parte de la Secretaría de Salud y los hechos de investigaciones independientes que están afuera, entrevistando a la gente, viendo las actas de nacimiento, viendo si efectivamente concuerdan, cementerios, también crematorios, en donde los datos no coinciden con los datos oficiales. Estamos aquí dando la información. Vamos a compartir esto. Vamos a ver si aquí se alcanza a ver. Ok, aquí se alcanza a ver del modelo Centinela. Aquí están los datos confirmados. Aquí está, datos confirmados. 31.695. Los sospechosos son 18.812. Están aumentando bastante. ¿Se acuerdan que anteriormente se había visto que eran menos de 10,000, menos de 12,000? Ahora son 18.812 sospechosos, donde estos sospechosos se pueden pasar en confirmados o descartados también.
Pero si son confirmados, entonces esta cifra de 31.695 aumentaría bastante en menos de 24 horas. 3.315 fallecidos es lo que estamos viendo aquí. Modelo Centinela dice 275.968. Esto es multiplicado por 8. Pero actualmente la actualización del modelo Centinela sería multiplicarlo por 50. Se había multiplicado por 10, luego por 30 y ahora se tiene que multiplicar por 50, aunque el subsecretario Hugo López-Gatell diga que no, ya no hagan eso del modelo Centinela, es porque ya no les conviene por los números tan exorbitantes que van a aparecer si hacen eso, porque cuando le preguntan no quiere dar las cifras del modelo Centinela. Pero aquí se los vamos a dar, de 31.695 confirmados de forma oficial por parte de la Secretaría de Salud, que es lo que estamos viendo aquí, por 50, que es el modelo Centinela, da el resultado de 1.584.750, que es lo más cercano a la realidad. Frase dicha por Hugo López-Gatell. En la conferencia que dio, cuando mostró el modelo Centinela, diciendo que eran 26.519 del modelo Centinela multiplicado por 8.2, cuando en las cifras oficiales marcaba 3.181, cuando multiplicaban y daba esa cifra, él dijo que esa cifra, la de 26.000, es la más cercana a la realidad, de personas que tienen el COVID y no lo saben, o no se han alcanzado a hacer la prueba, y entonces deben de quedarse en su casa para no contagiar a otras personas. Y en este caso, con el modelo Centinela, estamos dando los resultados de confirmados de los 31.000, son 1.584.750 casos de COVID-19 en México. ¿Cuántos tiene Estados Unidos? Pero ellos sí están haciendo pruebas. Vamos a verlo a continuación. Los casos en Estados Unidos, de forma oficial, 1.283.829. Si México no maquillara los números reales, si hiciera las pruebas para detectarlo, como lo ha hecho Estados Unidos, que ha adquirido bastantes pruebas y los ha hecho, si en México hicieran lo mismo, marcaría y superaríamos a Estados Unidos y seríamos el primer lugar a nivel mundial de positivos o de positividad, como menciona Hugo López-Gatell, del COVID-19. Esas son las cifras más cercanas a la realidad. México, primer lugar de COVID-19. Fallecidos en el mundo, 274.424 en total. México no tendría en este momento el primer lugar de fallecidos, superando a los 77.000 que tiene Estados Unidos. No por lo que dijeron, con lo que se está viendo en los hospitales, que ya no hay cupo, los fallecidos. Por el momento, todavía no. Vamos a ver la información que va a dar la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud. En este momento ya debe de verse. Aquí está. Vamos a ver esto. Sobre la situación de la pandemia de COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy nos vamos a enfocar en dos elementos. El primero, el informe técnico diario. Y el segundo, tenemos el privilegio de tener a nuestra muy querida jefa de gobierno de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien comentará junto con nosotros sobre la mortalidad asociada con COVID, los registros, la vigilancia epidemiológica, la dictaminación y varios aspectos técnicos que consideramos útiles, habida cuenta que existen algunas inquietudes en algunos segmentos de la población al respecto. Y a pesar de que hemos comentado distintos aspectos técnicos muchas veces, siempre es bienvenida una nueva pregunta. Y hoy lo vamos a comentar. ¿Vieron cómo no está de acuerdo? Como que le da un poco de risa o nerviosismo, porque ahora las preguntas es en contra del gobierno de México con las cifras reales y oficiales, en el cual se nota y hay pruebas de que son muchas más de las que nos están diciendo. Obviamente no van a decir que así es, no lo van a confirmar, no se va a aclarar, van a seguir defendiéndose las mentiras hasta la muerte. Así es la política. Esas son las cifras que están dando en este preciso momento. Vamos a ponerlo en pantalla grande. Las mentiras de las políticas mezcladas con la Secretaría de Salud no deberían de ser. Pero aquí en México se está viendo.
y eso es lo que no debe de ser. Pero qué bueno que existen los registros en los hospitales, qué bueno que los familiares, en el acta de defunción de sus familiares, tienen la prueba, donde suman mucho más de lo que nos están diciendo. En vivo estamos viendo ahora la cifra, 31.522 positivos es lo que están diciendo ellos, 3.160 defunciones, 20.571 sospechosos, en este caso ahí se está marcando más de lo que les mostré anteriormente en sospechosos. De fallecidos no, porque marcaba más de 3.300. Esas son las cifras en este preciso momento. Lo que diga Claudia Sheinbaum y el subsecretario Hugo López-Gatell va a ser interesante. Las preguntas que les realicen o cómo ellos van a defender su postulamiento en el que deben de defender los números que se está dando a través de la Secretaría de Salud es algo que están dando en este preciso momento. Tenemos más información y también tendremos el resumen de lo que den en esta conferencia más adelante. Pero les tengo que dar otra información que respalda y avala lo del New York Times. Gente en la Ciudad de México muere sin que se conozcan las causas. También cuestiona las cifras oficiales del COVID-19. Otro medio informativo. Las autoridades sanitarias del país recibieron fuertes críticas del New York Times y del país este viernes, las cuales se sumaron la del exfuncionario del sector salud. El gobierno descartó ocultar información. En uno de los días más duros para la administración de Andrés Manuel López Obrador y sus autoridades sanitarias, un nuevo reportaje también cuestionó la cifra oficial de las muertes provocadas por el COVID-19. En las mismas horas en las que se espera inicia el pico mayor contagios en toda la epidemia. Dijeron que iba a ser el día de hoy, 8 de mayo. Y estamos precisamente con esto, con la información y las críticas de los números de fallecimientos y también de las cifras de positivos en México. Hay evidencia de que la cantidad de muertos por la pandemia puede ser mucho mayor que los registrados oficiales. Esto lo publicó en un diario estadounidense, The Wall Street Journal, en un artículo publicado este viernes, tras realizar un análisis de información disponible y los testimonios de funerarias y personal médico. El periódico revisó en registros civiles de la Ciudad de México 105 certificados de defunción, el documento oficial que se emite para confirmar la muerte de una persona a lo largo de 4 días distintos a finales de abril. En 64 de ellos los doctores atribuyeron la causa de muerte a algún tipo de condición respiratoria severa, como neumonía atípica. En 52 de los certificados, más del 80% de los revisados por el Wall Street Journal, el doctor añadió en la siguiente línea: probable COVID-19, sospechoso de COVID-19 o algo similar. Si bien no se trata de muestreo científico, el descubrimiento sugiere que por cada caso oficial de fatalidad relacionada con el COVID-19 en México, podría haber muchos más sin ser contados. Es lo que destacó el diario. De acuerdo con un familiar de una persona que falleció y cuyo certificado de defunción mencionaba probable SARS-CoV-2, citado por el Wall Street Journal, además de la pena, también queda la duda. Es una doble carga, es lo que lamentó. De acuerdo con la Secretaría de Salud mexicana, la cifra oficial de muertos hasta el corte del día de ayer jueves fue de 2.104 personas, así como de 234 defunciones clasificadas como casos sospechosos, que estaba en proceso de confirmación, llevando el total de 2.938. En la capital mexicana, la entidad más afectada hasta ahora en todo el país, había hasta el jueves 696 defunciones confirmados en la Ciudad de México. Este no es el primer artículo donde las citas oficiales del gobierno mexicano fueron puestas en duda este viernes. The New York Times publicó el artículo donde asegura que las cifras oficiales podrían ser 3 veces mayor que las reportadas. Ya les dice información. De acuerdo con funcionarios de la capital y datos consultados por el Times, se han tabulado más de 2.500 fallecimientos por el virus y enfermedades respiratorias graves, que los médicos sospechan que están relacionados con el COVID-19. No obstante, las cifras publicadas por las autoridades distan mucho de este número. El vocero de López Obrador, que es Jesús Ramírez Cuevas, descartó horas más tarde que el gobierno mexicano oculte las cifras de contagio y de muertos por coronavirus a través de su cuenta de Twitter. Garantizó que existe transparencia total y datos abiertos. Respecto al número de casos, aseveró que las cifras que se han dado a conocer de manera oficial son producto del trabajo de decenas de científicos.
El gobierno de México no oculta información sobre contagios o fallecimientos por COVID-19, como suponen algunos medios. Las cifras de casos que presentamos todos los días son producto de trabajo de decenas de científicos y nuestros políticos son de datos abiertos y transparencia total. Es lo que dijo Ramírez Cuevas. Y es que mientras México se encuentra en la expectativa de entrar en el pico de contagios máximo de la primera ola de esta epidemia y no del pico de ella, un momento que se espera dura las próximas 2 semanas. Las críticas contra las cifras oficiales no han cesado en las últimas semanas. Entre los cuestionamientos se encuentran los del ex secretario de Salud José Narro, Julio Frank Mora y Salomón Chertorivsky, que han señalado que la estrategia empleada por el gobierno subestima el alcance del COVID-19 y las muertes que ha provocado. Este viernes por la mañana, el mandatario mexicano defendió la nueva cuenta a sus autoridades sanitarias, encabezadas por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el vocero oficial de su administración en este tema. Tiene que ver con los intereses políticos partidistas. Todos ellos estuvieron en gobiernos partidos opositores a nuestro gobierno. Y bla, 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 bla. Ya saben cómo habla López Obrador. Media hora dando 3 líneas y tratando de defender lo indefendible. Los datos se tienen que dar de otra manera. ¿Por qué? Si vamos a los hospitales, si vemos las actas de defunción, vamos a contabilizarlo y veremos que no corresponden, no cuadran con las cifras oficiales. Obviamente porque no hacen pruebas. La OMS dijo hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas. Y Hugo López-Gatell dijo quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Así lo dijo. Y eso se refirió a no hacer pruebas. Dijo, si hay causa de neumonía típica, se debe dar por hecho que es COVID a menos que se demuestre lo contrario. Eso fue lo último que dijo Hugo López-Gatell. Entonces, todo lo que dicen los actos de nacimiento de neumonía típica, posible COVID o, en este caso, posible SARS-CoV-2, entonces se puede definir, es por definición, COVID-19. Y si es así, entonces se triplicaría lo de fallecimientos solamente en la Ciudad de México. Esa es parte de la información de lo que se tiene con respecto al COVID-19 y los números aquí en México. Cuando se actualice toda esta información lo tendremos aquí en el canal. La conferencia de prensa ya vimos la actualización que pone en este preciso momento. Nosotros ya dimos la actualización del corte de las 19 horas, que es las 7 de la noche, que es precisamente los números que aparecen aquí. Ahora actualizado 32.912. Ya casi llegando a 33.000. Esas son las cifras y esos son los números que día a día, y en ese caso minuto a minuto, se actualizan. Eso es lo que está pasando. Esas son las cifras oficiales. Más lo que no se cuenta como oficial porque México está en último lugar como país que no hace pruebas. Como país que no hace pruebas por cada 1,000 o por cada 100,000 habitantes, quedando en último lugar en el mundo. Y por las cifras de 1,5 millones que les mostré por el modelo Centinela multiplicado por 50, ahora serán diferentes por estos 32.912. Eso es lo cuestionamiento que se le está haciendo al gobierno de México, y no solamente dentro del país, sino también por fuera. Por el momento esta será la información. Muchas gracias por ver el video. También hay reporte sísmico porque se presentó un sismo en el Océano Índico. Puede haber un rebote sísmico en México. La Universidad de Oregon en los rebotes sísmicos han estudiado 43 años de sismos anteriores, descartando las réplicas, y han establecido que en horas hasta 3 días se puede haber un rebote sísmico de una magnitud menor al sismo fuerte principal. En este caso fue de 5.5 el sismo del Océano Índico, y en este caso pues podría haber un sismo en una zona de México, en la zona de subducción, a través de la antípoda. Vamos a ver rápidamente eso. Ese sería el reporte sísmico. A través de Sismo Detector vamos a visualizar dónde fue este sismo, el mapa de la antípoda, y vamos a poner las placas para ver que si efectivamente en qué parte podría haber algún sismo. Saludos a a Sofía Montserrat en Facebook. Estoy viendo que está aquí comentando.
Ya está abriendo aquí el programa. Esto es de Sismo Detector. Este es el reporte sísmico 5.5 en el Océano Índico. Hubo también otro sismo en Chile el día de hoy, bastante importante también. Eso lo vamos a ver en Sismo Detector. Muy bien, aquí está. La aplicación de Tension Detector para Android, lo pueden bajar. Está el sismógrafo R5D53 que está en Tetela del volcán. Y monitoreos del volcán Popocatépetl. Estos son los sismos de las últimas horas en el mar Mediterráneo de 4.5 al sur de Grecia. Siguen bastantes sismos en ese lugar. Magnitud de 5 en Chile, 5 de la tarde, 42 minutos. En Atacama, San Pedro de Atacama en Chile, 61 kilómetros al oeste, según la USGS. Honshu en Japón de 4.4. Este es el Océano Índico. 3 de la tarde, 45 minutos del día de hoy. Aquí alejamos el mapa y vemos que está en medio del Océano Índico. Arriba hubo otro de 4.7. 6:27 de la mañana, también del día de hoy, 8 de mayo. Vamos a ver el mapa de la antípoda. Para que se vea aquí en el mapa dónde podrá haber un rebote sísmico en la antípoda. Aquí en el canal desde agosto del 2018 hemos estudiado casi 200 sismos de magnitudes mayores a 6 y ha habido una respuesta muy favorable en un porcentaje bastante alto de rebotes sísmicos en la antípoda, más del 97% de los 200 sismos, y los otros 3% difiere en tiempo y en lugar. Algunos no se dan cuando son menores. Este es el de 5.5 del medio del Océano Índico. Aquí está. Al poner el mapa de la antípoda, que es del otro lado del mundo, en el hemisferio contrario, aquí se ve representado. En cuestión de horas, hasta 3 días puede haber un sismo de magnitud similar o menor al sismo fuerte principal. En este caso, del Océano Índico de 5.5, cae entre México y Estados Unidos la antípoda. Al activar la placa, vemos la placa del Pacífico, la placa norteamericana también. En la parte de abajo es la antípoda. En cuestión de horas, hasta 3 días puede presentarse un sismo similar de 5.5 o menor en esta zona. Más que nada en la zona de subducción, que es donde terminan las placas. Puede ser aquí en California, puede ser parte de Estados Unidos. Aquí ya detecta 3 sismos, pero este programa lo detecta automáticamente. Estos son en California, de magnitud de 2.6, 2.2 en Washington, pero no corresponde con el rebote sísmico en la antípoda. Puede ser de 4.5, 4.7, 4.8, incluso 5 o un poco mayor, porque de 5.5, que fue el fuerte principal, todavía puede haber un rebote sísmico en esta zona, de un sismo similar o menor a este presentado en el Océano Índico. Pero estamos al pendiente porque de las últimas semanas se han presentado los rebotes sísmicos en la antípoda, y aquí les he presentado, y efectivamente se han dado en Sudamérica, se han dado en Norteamérica, se han dado casi 200. En lista de reproducción tengo los videos donde pongo antípoda cumplida, cuando llega después de unas horas o unos días el rebote sísmico en la antípoda. Es por eso que esto es aviso de algún sismo, no es una predicción de sismos, es un pronóstico con estadísticas y no es acertado. Aquí está la antípoda, no quiere decir que exactamente aquí. El movimiento se desplaza a la zona de subducción y puede ser en cualquiera de estas zonas. La vez anterior, que se manifestó en el norte de Perú, al sur de Ecuador, el sismo de 5.7. El anterior, que fue de rebote sísmico, la antípoda lo marcaba aquí. Se podía mover hasta en medio del Atlántico
o de este lado, porque estamos viendo las placas, que puede ser entre Venezuela, Ecuador, Colombia, y aquí se manifestó el sismo, aquí. Por eso no se puede predecir los sismos. Primero se necesita un sismo fuerte principal para establecer un rebote sísmico en la antípoda, como lo estamos viendo aquí. Y ya he dado información sobre esto en programas de televisión, cuando me entrevistaron para Contacto, donde hablé del rebote sísmico en las antípodas, sobre conferencias también, de que ya fue cancelado, porque iba a ser el 20 de mayo, la conferencia que iba a dar sobre volcanes y sismología, pero en cuanto se normalice, o lo que se pueda llamar normalizar sobre la pandemia en México, cuando podamos volver a salir, se pondrá una nueva fecha y la conferencia se llevará a cabo sobre los temas de volcanes y de sismos, y en este caso de rebote sísmico en la antípoda. Da para una sola conferencia, pero de los temas que vamos a hablar, vamos a ver si en otras fechas también se habla, no nada más de este tema. Y las próximas fechas, lugares y demás, pues será en cuanto ya podamos salir de casa. Por el momento estamos para arriba en números de fallecidos y de positivos de COVID-19, así que debemos de seguir esperando el tiempo que sea necesario. Por el momento esta será la información. Gracias por ver el video. Les mando saludos a las personas de Facebook, también a los de YouTube, y nos vemos más adelante aquí en el canal de TenshiMex. Recuerden que las redes sociales en Twitter, en Facebook, en YouTube son de TenshiMex. TenshiMex oficial en Telegram también me pueden encontrar, donde doy información todos los días de reportes sísmicos, climáticos, volcánicos y también pandémicos, que en este caso por el COVID-19, donde doy la información actualizada, donde mucha de esta información que ya di en video ya la había presentado horas antes en Telegram. Por el momento sería la información. Aquí están las redes sociales: TenshiMex, TenshiGame y Tenshi Detector también son los canales de YouTube. Nos vemos más adelante aquí en el canal.